Oramos, Padre, te pedimos en esta hora que nos ayudes a exponer, oh Dios, nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra, a que, Señor, quites cualquier cosa que pueda ser interferencia para escuchar tu voz. Y también, Señor, ayúdanos para obedecer. Usa al instrumento humano y que todo lo que salga de sus labios esté en armonía con las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón en esta mañana es Un amor prohibido. Un amor prohibido. Sé que muchos al escuchar esto, automáticamente sus mentes van a correr hacia las relaciones de pareja. Y cuando piensan en ello, van a estar solamente y exclusivamente enfocados en ver que esto se refiere a relaciones, diríamos, ilegítimas de parejas. Pero quiero que entiendan algo, y es que todos vivimos amando a alguien o a algo en este mundo. Y muchas veces no necesariamente ese amor prohibido se refiere a una relación extramatrimonial, que también es prohibida por la escritura, sino que hay otras cosas que también entran dentro de la categoría de un amor prohibido. Nadie escapa a la realidad de estar viviendo su vida amando algo o alguien muchas veces que es prohibido. Por ejemplo, la vida de los padres aman profundamente ¿a qué? A sus hijos. Pero muchas veces ese amor puede tornarse un poco como que complicado y se toma el matiz de entrar en escenario y cosas que no son buenas. Lo mismo puede pasar con los niños que viven amando los juguetes o el jugar entre ellos, que no son malos en sí mismos, pero que pueden llegar a un punto que se vuelva algo prohibido. ¿Y qué decir de los jóvenes que hoy viven amando la tecnología? Viven amando estar en las redes sociales, viven amando estar activos en todos estos lugares y muchas veces se lo tornan todo en cuestiones que son prohibidas y aún allí permanecen. Ahora, existe un amor en todas estas cosas que como cristiano a nosotros se nos es prohibido. Y no me refiero necesariamente, como les dije anteriormente, a las relaciones extramatrimoniales, que claramente en la palabra se prohíben, sino una expresión de amor que Juan en su primera carta exhorta de forma clara, pero también de forma radical a evitar. Y quiero que me acompañen entonces, teniendo eso en mente, a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Allí vamos a estar hablando en esta mañana, estar meditando en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Voy a leer en la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De manera clara, este pasaje
nos exhorta a no vivir amando este mundo ni las cosas que hay en él. Es así de contundente y de claro Juan: no vivamos amando a este mundo ni las cosas que están en él. Y eso lo podemos ver claramente al ir al versículo 15, donde dice de manera muy clara: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. La exhortación de Juan en este pasaje apunta a un hábito, más que al hecho de tú caer en un momento amando de estas cosas de este mundo o amar al mundo, que en breve veremos qué cosa se refiere Juan. No me refiero al hecho de que tú en un momento específico hayas caído en amar cosas de este mundo o incluso amar otras cuestiones que entran dentro de la categoría mundo. Pero Juan está apuntando a un hábito de la vida. Juan quiere apuntar claramente a decirle al creyente, a la comunidad que le está escribiendo, a no tengan por costumbre, no tengan por hábito, que no se haga en su vida la costumbre de vivir de una manera que lo único que se percibe en sus vidas es el amor por este mundo y es el amor por las cosas de este mundo. Eso es lo que está diciendo de manera clara. Todos los creyentes entran de esta categoría de Juan. Juan está diciendo una verdad que trasciende los tiempos, que no es solamente para aquel momento, que no es solamente para el momento del pasado, sino también para el del presente nuestro y para el futuro. O sea, todos los creyentes, pasados, presentes y futuros, deben tener por hábito no amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si lo decimos de otra forma, sería: debemos tener por costumbre odiar al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero surge una pregunta: ¿cuáles son los motivos que existen para entonces nosotros como creyentes abrazar esta exhortación de no amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo? Bueno, quiero compartirte a la luz de ese pasaje al menos dos motivos que Juan tiene para dar esta exhortación. Dos motivos que nos ayudarán a nosotros a abrazar esto y a decir: no quiero tener por hábito, no quiero tomarlo como algo de estilo en mi vida. El primer motivo: por la realidad del evangelio en los redimidos. Los versículos del 12 al 14 expresan la realidad del evangelio en los redimidos. Debemos comenzar afirmando, mis hermanos, querida iglesia, que la experiencia del evangelio no es un asunto histórico nada más. Es real, o sea, es histórico. Jesús sí murió en la cruz, sí resucitó de entre los muertos. Por eso Pablo de muchas maneras y muchas veces, y otros apóstoles también, apuntan al hecho histórico de Jesús. Jesús sí murió, Jesús sí resucitó. Pero la vida cristiana, mis amados, no es solamente cuento histórico. No es solamente un asunto de historia. Es un asunto de vida. Es un asunto de experiencia. Quiero decir que esta se disfruta en la vida práctica. Los creyentes, los que creen en Cristo, son perdonados sus pecados, conocen a Dios y el maligno no los puede destruir. Y eso son realidades presentes, ancladas en la realidad más grande de toda la historia: la muerte y la resurrección de Cristo. Y Juan nos deja ver esto al mencionar estas realidades del evangelio sobre tres grupos de personas en la iglesia: los hijos, los padres y los jóvenes. Escuche bien lo que dice: sus pecados fueron perdonados, han conocido a Dios, han vencido al maligno. Todas estas son realidades de personas que han experimentado esto. No es que hipotéticamente van a ser perdonados, no es que hipotéticamente van a conocer a Dios, no es que hipotéticamente han vencido al maligno. Son realidades categóricas para el tiempo en que Juan les escribe.
ellos disfrutan esto. Ellos han sido perdonados, ellos conocen a Dios y ellos experimentan el triunfo de Cristo en la cruz sobre el maligno. En otras palabras, ellos son salvos. Son realidades de que ellos tienen en sus vidas. Ahora, debemos resaltar que todas estas expresiones, amados, son hechos que no se pueden negar en la vida de la comunidad. Esta comunidad se les escribe sobre esa experiencia. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay millones de gente en este mundo que cuestionan nuestra fe y que llegan a nuestra vida y nos dicen, no, eso que usted cree es un cuento de caminos, es un cuento de hada, Dios no existe. Y pueden hacer millones de cosas contra nosotros diciendo estas, pero no pueden, nunca pueden quitarnos la realidad de haber experimentado la salvación. No sé si recuerdan una anécdota de un hombre que llega a una comunidad y empieza a proclamar a viva voz que Dios no existe. Pero lo más interesante de esta historia no es eso, sino que se paró en una tribuna y lanzó un reto a toda la población. Que alguien de aquí presente me demuestre que Dios es real, que Dios existe, y yo lo voy a refutar y lo voy a ridiculizar. Y un hombre que había sido borracho toda su vida subió pelando una naranja. Y el hombre le dice, el interrogador, dime la pregunta. Y él seguía pelando la naranja. Y ya se estaba desesperando. La pregunta, por favor. Él pica la naranja en dos, toma una de sus tajadas y da un sorbo. Y le dice, ¿está agria o dulce? Y el hombre, hazme la pregunta, por favor. ¿Está agria o dulce? Esa pregunta tonta, ¿cómo voy a saberlo si yo no lo he probado? Y lo mismo pasa con Dios. Usted no puede hablar de Él porque ni lo ha probado, ni lo tiene, ni vive con Él. Y cogió y bajó la tarima y se fue. Hermanos, eso es una realidad de nuestra vida. Por mucho que nos digan, por mucho que nos vituperen, por mucho que digan cosas contra nosotros, nadie nos puede quitar el hecho de que Dios es real en nuestras vidas. Hemos sido salvados, conocemos a Dios, nuestros pecados han sido perdonados. Lo creemos porque cuando llegamos a la palabra encontramos que son promesas de un Dios verdadero que lo que promete lo cumple. Pero también hemos experimentado el Espíritu en nuestra vida, los que hemos creído. Por eso Juan empieza hablando de estas realidades. Les empieza diciendo a ellos, ustedes conocen a Dios, ustedes han sido perdonados, ustedes han vencido al maligno. No habla de hechos que no hayan sido realidades en la vida de esta comunidad. Y saben, hay unas cuantas teorías a qué se está refiriendo Juan, si se específicamente le está hablando a nada más que a jóvenes, nada más que a niños, nada más que a padres. Y la gran mayoría concluyen que se está refiriendo a toda la iglesia, que usa solamente estos términos para ayudar a la iglesia a entender todas las realidades que han experimentado como pueblo de Dios. Y el hecho que menciona estas categorías es sencillamente porque Juan tiene un estilo de escritura que tiene que ver con el cariño que muestra sobre esta iglesia. Por eso le llama de hijitos, amados, niños, padres en términos de madurez. Les habla en todos los estadios de la vida cristiana. Este hombre ama a esta iglesia y nunca le ha pasado por la cabeza que ellos no han conocido a Dios. Les habla en todos los niveles de la vida espiritual. Le habla como niños infantes que están empezando a caminar. Le habla como niños más grandes y le habla como adultos. Porque él entiende que hay una diversidad dentro de la comunidad, pero todos, ya sea que hayan empezado ayer o que lleven 20 años en la iglesia, conocen al Señor, han sido salvados por Cristo. Y que lo repita dos veces es una cuestión de énfasis.
que Juan repita esto 2 veces es para dejar impregnado en la mente de ellos: ustedes no pueden dudar de la salvación. Hermanos, nosotros tampoco podemos hacerlo. Ellos han experimentado a esto. La victoria de Cristo sobre el maligno ha sido una realidad en sus vidas. Por eso les dice, han vencido al maligno. Estos creyentes fueron exhortados en este asunto, no solamente aquí, sino también más adelante en la carta, en primera de Juan 4:4, él le dice: vosotros sois de Dios, sois hijos de Dios, y le habéis vencido, hablando del maligno, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 4 y 5, les vuelve a exhortar, dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Porque ¿quién es el que está venciendo al mundo sino el que está creyendo que Jesús es el Hijo de Dios? Esta comunidad, hermanos, han confiado en Cristo. Y por lo tanto, todo lo que es de Cristo es de ellos. Todo, mis hermanos. Pregunto, ¿eres alguien perdonado por Cristo? ¿Que conoces a Dios? ¿Que tienes una relación con Él? ¿Alguien confiado en la victoria sobre el maligno en virtud de los méritos de Cristo? ¿Quién eres? Te pregunto en esta mañana. Si eres uno de los que ha experimentado a Dios, conoce a Dios, han sido perdonados sus pecados, déjame decirte que debemos dar un gloria a Dios por eso. Pero si no lo eres, si todavía no has conocido a Dios, si todavía tus pecados no han sido perdonados, si todavía yaces bajo las garras del maligno, es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de creer en Él. Es tiempo de confiar en Él para que puedan ser perdonados tus pecados, para que puedas conocer a Dios y para que pueda tener la victoria de Cristo sobre el maligno. Vive como perdonado y no como alguien que busca todavía el perdón de sus pecados, iglesia. ¿Cómo puede alguien buscar comer estando lleno? ¿Cómo puede alguien anhelar respirar cuando vive saludablemente? No podemos condenarnos cuando hemos sido perdonados. Vive la victoria sobre el maligno. La escritura presenta la derrota de Satanás como un hecho. Ya Cristo venció sobre las huestes de maldad. Colosense habla que los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vive esa victoria. Pero pastor, todavía el maligno está aquí. Sí, pero son escaramuzas de la batalla. Pero ya ha sido derrotado. Es como cuando una batalla ocurre en una guerra y ya se gana la guerra, pero todavía quedan algunas escaramuzas por ahí. Personas que ya todavía no saben que han sido derrotados, pero siguen haciendo polémicas en ciudades, pero ya han sido derrotados. Hoy por hoy nosotros quizás somos ese lugar de las escaramuzas que el diablo piensa que todavía puede derrotarnos cuando ya fue derrotado en la cruz. Nosotros sí sabemos eso. Debemos confiar en eso. No tenemos que temerle, no tenemos que amedrentarnos delante de él, de sus cosas. Sí, es verdad que Pablo nos exhorta a no pasar por alto sus artimañas, a estar prestos, pero nunca nos dice que temamos. El diablo ya ha sido derrotado, aunque todavía no condenado completamente, o vamos a decirle, no ha experimentado el castigo eterno reservado para él y todos los que le siguen. No tengas temor de sus acechanzas. Recuerda lo que pasó con el maligno en la cruz. Pon tu mirada en la eternidad. Como leíamos también en Colosenses, pon tus ojos en Jesús.
Examina tu vida y tu corazón y mira a ver si el evangelio es una realidad tangible, lo que significa real en tu vida. Pregúntate, ¿he nacido de nuevo? ¿El Espíritu Santo vive en mi vida? ¿Estoy aborreciendo el pecado y me estoy arrepintiendo todos los días de mi vida? ¿Anhelas a Dios, su palabra, su reino más que otras cosas? Hermanos, cuando el evangelio, cuando la salvación es una realidad en la vida de la iglesia, los creyentes viven de forma radical para con el mundo y las cosas que hay en el mundo. Podemos decir que tienen esta máxima en su vida: odiamos al mundo y las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque además de ser salvos, perciben que amar al mundo es incompatible con aquel que ha creído en Cristo. Amar este mundo y las cosas que hay en él, si lo hace de manera continua, progresiva, eso es incompatible con haber conocido a Dios. ¿Cómo lo sé? Porque es lo que dice Juan en los versos del 15 al 17, que es su segunda motivación para dejar claro que debemos amar, ¿qué cosa? A Dios y aborrecer este mundo. Aborrecer las cosas que hay en este mundo. Porque dicho estilo de vida es contrario a Dios. Si usted vive amando este mundo, fíjese como he dicho, vive amando y sigue amando el mundo y las cosas que hay en él. Déjame decirle que dicho de estilo de vida es contrario a Dios. Amar el mundo y las cosas que hay en él no debe ser un estilo en los creyentes, en los hijos de Dios. Ni siquiera que lo hagan con regularidad. Y sabemos que la exhortación de Juan es bien clara. No vivan amando este mundo. ¿Por qué? Porque lo podemos recibir en una frase, como he dicho, contrario a Dios. Es contrario completamente a Dios. Ahora, note lo que dice. ¿Qué se refiere Juan con el mundo? Muchas veces pensamos que el mundo o las cosas que hay en el mundo se está refiriendo a las cosas creadas en este mundo, como son los animales, el cielo, la tierra, los habitantes. Y aunque por momento puede involucrar estas cosas, déjenme aclarar que Juan tiene en perspectiva algo más. Algo que muchas veces nosotros podemos confundir. Y Juan está enfocado en un mundo de maldad controlado por el pecado. El mundo que ha caído en el pecado y que constantemente se dirige a merced del pecado, a merced de la maldad, lo que significa dirigido por la maldad, por una mente pecaminosa. Es eso lo que Juan está apuntando cuando habla: no améis al mundo. El mundo que está haciendo referencia aquí tiene que ver con este mover de maldad instado tanto por las huestes de maldad del diablo como también por el hombre pecaminoso que no conoce a Dios y que constantemente lo que busca es hacer maldad y es practicar el pecado. Y en Juan esto es muy claro porque también tiene que ver con filosofías de pensamiento que se oponen a Dios. En Juan ha atacado verdades que sencillamente han estado, diríamos que, yendo medularmente contra el evangelio. Estas realidades de los que llegaron a conocerse después en el futuro como los gnósticos, personas que negaban que Cristo, siendo Dios, había venido a tomar forma de hombre. Aquellos que negaban sencillamente o veían una contradicción entre el alma
y el cuerpo, diciendo que las cosas del espíritu eran buenas, pero que lo que se hacía con el cuerpo eran malas. Y por eso no le daban importancia, por eso no importaba cómo tú vivieras. Lo importante era mantener el alma pura. Esto se le conoce, aunque sí tenemos que hacer una salvedad, querida iglesia, que no era gnosticismo puro, se le conoce y algunos tienden a pensar que era prenosticismo, lo que después vino a ser con lo que fue conocido como esta corriente filosófica. Hoy nosotros sí enfrentamos esas cosas también, de una manera o de otra. Hoy el mundo te dice que no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, goza que la vida es corta y no importa lo que pase con tu alma, lo que pase con ella no es importante. Juan está atacando todas estas cosas, todas estas corrientes de pensamiento, aquellas que dicen que un hombre que piensa por sí mismo es posible en este mundo, un hombre iluminado que piensa por sí mismo, que llega a compartir con todo el mundo, que ya no tiene nada en común, que todo se lo da a la gente. Eso es una mentira del diablo, porque todas esas filosofías nacen en una sola persona que es contraria a Dios, Satanás. Y todos aquellos que se adhieren a esta filosofía son hijos del diablo. No están acorde a la verdad. Juan está atacando esto de manera clara. Y mire lo que dice. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es la incongruencia, mis amados. Ir en pos de estas cosas es sencillamente no tener a Dios, no tener el amor de Dios. Si aún no está viviendo de esa manera en su vida, constantemente amando estas cosas, amando estas filosofías, siguiendo su vida o su curso de vida en estas cosas, déjame decirle claramente que el amor de Dios no está en él. Y sigue Juan hablando, porque todo lo que hay en el mundo, y ahora especifica a qué se refiere más puntualmente: pasiones de la carne, pasiones de los ojos, arrogancia de la vida. Todo tiene que ver con concupiscencias, todo tiene que ver con pecado. Todo lo que Juan está hablando respecto al mundo aquí en este pasaje tiene que ver con el pecado. Note lo que dice: los deseos de los ojos. ¿Será que los ojos desean o que están llenos de deseos? Cualesquiera que sean, el punto es que tanto nuestros ojos desean por un corazón pecaminoso, como que nuestros ojos como órgano también y como reflejo quizás de lo que hay en nuestros corazones, afloran el pecado que yace en nuestras vidas. Lo uno o lo otro no proviene de Dios. Las pasiones de la carne, lo que desea nuestra naturaleza caída, son contrarios a las cosas de Dios. Desea robar, desea mentir, desea adulterar, desea pecar contra los hermanos, desea hacer daño. Pero quizás usted dice: no, pastor, yo soy bueno. Ya ahí empezó un pensamiento contrario a Dios, porque no hay nadie bueno en este mundo, excepto uno solo. Y usted sabe la respuesta: Dios. Pero saben, Juan no quiere dejar quieto a la comunidad para enseñarles claramente lo peligroso que es amar este mundo. Y va en orden de ascenso, porque cuando dice la arrogancia de la vida, o como dice otra versión, la soberbia de la vida, ¿sabe qué está apuntando? Está apuntando no solamente a aquellas personas que almacenan cosas materiales y tienen en las cosas materiales su ídolo. Esa es una primera instancia del término que usa Juan aquí. Aquellos que han contribuido a tener cosas de ese mundo, pero no solamente por tenerlas, sino porque empieza a ser arrogante en virtud de otras personas con eso que tiene.
Y eso pasa. Y vuelvo a aclarar, no es malo tener cosas. Lo malo es que las cosas te tengan a ti. Pero Juan va más profundo. Y el término se refiere a alguien cuyo curso de vida no le importa a Dios para nada. No le interesa Dios en ningún asunto de la vida. Es esa la soberbia a la que Juan apunta. Es esa la arrogancia que querer vivir una vida que no tiene a Dios en ninguna faceta de ella. Y déjenme moverles un poco el piso a ustedes, como también este texto lo ha hecho con mi vida. No es a medias tintas. No es sencillamente usar a Dios para hacer mis cosas como me dé la gana. No es 50-50. No es ya conté con Dios, ahora hago lo que me da la gana. Es una arrogancia igual. Quizás no tan agresiva como esta, pero pero es igual de peligrosa que esta. No se trata de hacer cliché con tu vida. Si Dios quiere, y hacer lo que te dé la gana. O usarlo como un término para salir del paso, porque se te ha enseñado a decir, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Cuando en la realidad práctica muestras arrogancia en todo lo que haces. Hermanos, es eso a lo que apunta Juan. Mire lo que dice al final. No proviene del Padre, sino del mundo. Esto proviene de este mundo pecaminoso que se opone a Dios, de estas personas que son antagónicas de Dios. No proviene del Padre, no proviene sino del mundo. Y miren, hermanos, finalmente Juan concluye diciendo que el mundo, todo este reino de maldad, todas estas cuestiones pecaminosas van a pasar con sus pasiones también. Van a quedar. Qué tonto es de nuestra parte ponernos a buscar estas cosas. Qué tonto es de nuestra parte dedicar nuestras vidas a esas cosas. Qué tristeza es ver al mundo, las personas que no tienen a Dios de lleno en estas cosas. Allí estuvimos muchos de nosotros. Pero todo eso pasa. Y lo único que permanece es el que vive para Dios. Lo único que permanece es el que hace la voluntad de Dios. Y eso lo tenemos como un cuadro del futuro, lo que Juan nos muestra en Apocalipsis. Un lugar donde el pueblo de Dios vive con Dios, donde ninguna maldad tiene cabida. Donde ya este reino o este mundo de maldad fue destruido completamente. Y allí no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento por causa de este mundo, por causa de las pasiones de los ojos, de la carne y de la vanagloria de la vida. Allí no va a haber nada de eso. Pero nosotros somos llamados hoy a vivir para Dios, a vivir amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Nosotros somos llamados hoy a no solamente no amar este mundo ni las cosas que hay en este mundo, sino amar a Dios profundamente. Y yo sé que si usted no ha conocido a Dios, no lo puede hacer, porque yo no pude hacerlo cuando no conocí a Dios. Usted no lo puede hacer si sus pecados no han sido perdonados, porque yo no lo pude hacer cuando mis pecados todavía no han sido perdonados. Usted no lo puede hacer si la victoria de Cristo no ha sido una realidad en su vida, porque tampoco yo pude hacerlo porque la victoria de Cristo no era una realidad en mi vida. Pero como el apóstol Juan ha presentado en este pasaje de manera clara y de manera contundente, la exhortación es hecha a personas que han sido redimidas. La exhortación de a no amar este mundo ha sido hecha sobre personas que sus pecados han sido perdonados, conocen a Dios
y la victoria de Cristo sobre el maligno ha sido una realidad en sus vidas. Y es por eso que ahora son animados, porque han sido habilitados por la sangre del Cordero, porque han sido habilitados por la muerte de Jesús y su resurrección. Y hoy por hoy pueden amar a Dios, pueden aborrecer este mundo. Así que mi ánimo en esta mañana, querida iglesia, es que amemos a Dios profundamente, que lo amemos más que cualquier cosa en este mundo. Que cuando usted salga de hoy de aquí, salga con la determinación de amar, amar, amar y seguir amando a tu Dios. Vale la pena. Pero ¿saben qué no vale la pena? Vivir amando este mundo y las cosas que hay en él. Eso sí que no vale la pena. Oramos. Padre, ayúdanos, Señor, a amarte a ti profundamente, más que cualquier cosa en este mundo. Señor, ayúdanos, enséñanos por medio de tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias porque fue en la cruz y en su resurrección que nosotros fuimos perdonados, conocimos a Dios y la victoria de Jesús fue traspasada a nosotros. No tenemos por qué hoy vivir amando este mundo ni las cosas que hay en él. Más bien, amarte a ti con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén.